Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, 6 y 7. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos sean a una emisión más de su programa Buenas Nuevas, en esta tarde del sábado 4 de octubre del 2025. Les habla Bertalicia Banda y en esta ocasión nos acompañan como invitados nuestros hermanos Melquiades Saldaña y Berta Salce. En el área técnica, nuestro hermano José Alberto Pacheco. Este es un programa dedicado a la gloria de Dios, que tiene como objetivo bendecirle y edificarle a través de la comunión con Dios, producido por la Iglesia Bautista Emanuel de Ciudad Mante, Tamaulipas. El templo de nuestra iglesia está ubicada en la calle Melchor Ocampo, número 409 al sur, en la zona centro de Ciudad Mante, Tamaulipas. Les recomendamos los horarios de nuestros servicios. Domingo, 10 de la mañana, escuela dominical. 11:30 a.m., culto de predicación. 6 p.m., culto vespertino. Miércoles, 6 p.m., culto de oración. Te invitamos a que puedas acompañarnos en nuestras reuniones. Nos dará mucho gusto verte entre nosotros. Siempre serás bienvenido. También te invitamos a que nos sigas en nuestras plataformas digitales: Facebook, Iglesia Bautista Emanuel, Ciudad Mante; Instagram, Iglesia Bautista MX; y a través de nuestro programa Buenas Nuevas en Radio Emanuel, en Spotify y YouTube. Si tienes alguna petición de oración, un saludo o alguna palabra de bendición que quieras compartir con nosotros, escríbenos. El número de nuestro WhatsApp, 831-237-4269, 831-237-4269, o escríbenos en los comentarios si nos escuchas por medio de Spotify o YouTube. Nos dará mucho gusto recibir sus mensajes en este programa. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Queremos darte primeramente gracias, honra y gloria. También, Señor, por esta hermosa tarde que nos concedes estar reunidos, Señor, sobre todo para gozarnos a través de este programa, Señor. Pedimos bendición para que el programa pueda continuar produciendo, Señor, buenas nuevas, semilla también para aquellas personas que nos escuchan a través de este radio o a través de la distancia, a través de las diferentes maneras de comunicación digital, Señor. Te damos honra y gloria en esta tarde. Queremos que te quedes con nosotros, que podamos gozarnos y que tu palabra sea de gran bendición también para nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares y las personas que escuchan este hermoso programa. En Cristo Jesús te damos honra y gloria. Amén. Amén. Llegó el momento de hacer la pregunta del día. ¿Quién era Bar Jesús? ¿Quién era Bar Jesús? Si conoces la respuesta, envíanos un WhatsApp al número 831-237-4269. 831-237-4269. La respuesta la daremos a conocer al final de la transmisión y nombraremos a los que hayan dado la respuesta correcta. Comunícate con nosotros. Vamos a hacer la lectura bíblica de esta tarde en Mateo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A continuación, escucharemos el canto titulado El Rey ya viene, interpretado por Generación de Jesús como una preparación para el mensaje del día de hoy. Bueno, pues damos gracias a Dios por este canto y pues nos da mucho gusto tener aquí ahora acompañándonos para compartir la palabra del Señor a nuestros hermanos Saldaña Salce, un matrimonio muy fiel en la iglesia y que pues ahora ellos han dispuesto su tiempo para en esta tarde poder compartirnos de la palabra. Y dispongámonos, preparemos nuestros corazones para poder escuchar el mensaje de hoy titulado Estemos preparados. Adelante. Le damos gracias a Dios por su palabra que siempre trae bendición a nuestra vida. Precisamente esta porción es muy importante, pues nos hace ver la necesidad de estar preparados siempre para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces Jesús enseñó por medio de parábolas, ya que es una forma sencilla de hacerlo. Pero, ¿qué es una parábola? Es un relato religioso corto, fácil de comprender y que brinda una verdad espiritual. Aquí podemos ver dos grupos de personas. En la lectura que hicimos, lo podemos entender desde el versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Se les cataloga así por su manera de proceder. Según el versículo 3 lo dice claro: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El versículo 5 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es muy importante esta porción y ahora lo podemos ver cómo están sucediendo las cosas a nuestro alrededor. Las personas pues no tienen la manera, ¿verdad?, como vemos aquí,
tal vez por el tiempo, no tienen tiempo de acercarse a Dios, de buscar estar cerca de Él. Incluso cuando nosotros les compartimos su palabra, pues no quieren escuchar, no quieren oír. ¿Por qué? Porque tienen otras ocupaciones, tienen otros compromisos. Y Así vemos es. aquí lo que ocurrió, ¿verdad? Ellas, bueno, 5 dice que eran prudentes porque llevaban sus lámparas encendidas, pero también llevaban aceite, una provisión de aceite. Pero las otras no, solamente llevaban sus lámparas encendidas. Cuando les comenzó a faltar fue cuando les pedían a las demás que les dieran, pero ellas no quisieron. Y vemos cómo cuando ellas fueron a conseguir aceite para sí mismas, dice que en eso vino el esposo. Y entraron con él y dice, se cerró la puerta. Ya no hubo más oportunidad. Continuando con esta hermosa lectura, podemos encontrar que a través de las parábolas era una manera en la cual el Señor Jesucristo se expresaba más abiertamente, más íntimamente para con los discípulos mismos de Jesús que le seguían. Estas parábolas son una exhortación para todos los creyentes que hay en todo el mundo. Nos exhorta a vivir una vida en el constante estado de alerta, estar preparados, estar listos para la segunda venida de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, parte A, nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nos insta a estar preparados, como es el título de este mensaje. Nos exhorta sobre todo, y siempre es cierto, estamos preparados para otras cosas, pero descuidamos este día que el Señor vendrá. Por eso dice en esta lectura que hicimos, 2 de Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando menos pensemos. Es el caso que le pasó a las 10 vírgenes insensatas que no pudieron conseguir el aceite a su tiempo y no estaban preparadas, y la forma en que ellos se lamentaron, el Señor les dice, apartaos de mí, no os conozco. Qué triste sería que a nosotros nos pasara esta situación. Por lo pronto el Señor nos exhorta a estar preparados, a estar prestos, a estar listos, a estar alertas para cuando el Señor venga no nos pase lo que a ellas. Así es. Vemos cómo cuando ellas llegaron, quizás yo las noto desesperadas, dice que vinieron también las otras vírgenes, Señor, Señor, ábrenos. Pero se oyó esa voz del Señor diciendo, de cierto os digo que no os conozco. O sea, la oportunidad había pasado. Todo el mundo actualmente tiene la oportunidad de acercarse a Dios, de venir a Él. Como nosotros siempre hacemos esta tarea, ¿verdad? De alguna u otra forma de compartir la palabra del Señor con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Sin embargo, pues no vemos ese resultado, ¿verdad? Ese deseo de las personas de acercarse a Él, pensando quizás que otro día. Así lo dicen muchos, no, hoy no tengo tiempo, tal vez mañana. Sin embargo, todos debemos de pensar que ese mañana podrá no existir ya. Vemos aquí también en el mismo segunda de Pedro, 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí está muy claro, el Señor no retarda su promesa. Sabemos que estamos viendo muchas cosas últimamente, estamos viviendo muchas cosas que nos hacen ver que la venida del Señor está cerca. ¿Qué debemos hacer? Pues buscarle, entender, ¿verdad?, sus llamados. De una u otra forma el Señor nos llama, el Señor nos espera. Igualmente vemos ahí en el versículo 14, segunda de Pedro 3:14,
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Estando en espera de estas cosas, o sea, de ese regreso del Señor, de esa ocasión en que le veamos venir, como ya está escrito, dice, debemos procurar con diligencia, con prontitud, es ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Vemos a continuación que la venida del esposo, esto es Cristo Jesús, nos recalca y nos insta a estar preparados en el momento de la venida del Hijo de Dios, esto es Jesucristo. La venida es totalmente desconocida. Ya hemos leído a través de los pasajes anteriores, por lo que es importante velar y estar en constante comunión con el Señor. Dice velar y estar en constante comunión o comunicación y en oración con el Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 41 leemos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y es cierto, en nuestra vida secular, en nuestra vida personal, en nuestra vida constante, procuramos siempre estar precisamente en esa comunión, estar en oración directamente con el Señor para que la tentación no venga a nuestra vida. Y esa es la manera en que el Hijo de Dios, el hombre temeroso del Señor, de Dios mismo, pueda estar separado del pecado. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere, que no entremos en tentación, ya que dice la palabra, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso lo podemos constatar, en nuestra misma vida física, en nuestra misma vida espiritual. La carne es débil. La tentación llega cuando menos lo esperamos y hemos caído, pero por eso es importante estar en oración, para que no caigamos en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Las 5 vírgenes, podemos ver que las 5 vírgenes, vamos a ver primeramente las 5 vírgenes prudentes, representan a los creyentes que están en una relación constante y auténtica con Dios mismo a través de la comunión directa con el Señor. ¿Por qué? Porque fueron prudentes y confiaron siempre en esa comunión, en esa relación directa, que a través de la preparación que ellas tuvieron al abastecerse de aceite para esta ocasión especial, nos indica que precisamente como fueron prudentes, a través de esta parábola nosotros podemos encontrar una enseñanza bien importante en la vida del cristiano. Esto es precisamente una comunión directa, estar preparados para que no nos pase lo que a las 5 vírgenes insensatas. Así es. Ahora yo quiero compartir con ustedes otro pasaje que nos habla de lo mismo en Mateo 24, del 1 al 13. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Entonces, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así es, importantes pasajes que a través de la palabra del Señor podemos encontrar, y eso si nosotros estamos leyendo la Biblia, no como las 5 vírgenes insensatas que podemos pensar que no tuvieron la fe suficiente. Era una fe muy superficial, muy débil, ya que no tenían precisamente la comunión directa con el Señor. Podemos comparar con nuestra vida física, nuestra vida espiritual. Cuando el cristiano tiene su fe por los suelos, es que malamente no oran, no leen la Biblia, no están en comunión y por lo tanto descuidan precisamente su vida espiritual, ya que a través de la fe y la preparación que cada uno de nosotros podamos tener para tener ese encuentro, recordemos que el encuentro con el Señor Jesucristo es personal, lo cual nos indica que en todo tiempo debemos de estar preparados, ya que la salvación no se puede transferir. Así es. Debemos de ver con atención este pasaje que leí hace unos momentos. Son las señales antes del fin. Y debemos de darle gracias a Dios porque precisamente Él nos dejó estas señales, cosas que están ocurriendo. A veces nos preguntamos eso precisamente, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Y sin embargo, nunca la gente piensa que son las señales que Dios nos dejó antes del fin. ¿Qué quiere decir? Que todo esto que ocurre, el Señor nos está advirtiendo, que su venida está cerca, que está pronto a venir. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos. Todo esto, las guerras, los rumores de guerras, los terremotos, las hambres, las pestes, todo, y cosas más extrañas que nunca se habían visto, se están viendo. Y esto es solamente una señal de que Dios nos está advirtiendo que su venida está cerca. Debemos entonces procurar prepararnos. También yo quisiera pensar en lo que está ocurriendo, como esa explosión que hubo hace poco. Nunca la podremos olvidar, ¿verdad? Muchas personas salieron de su casa pensando que iban a regresar y no fue así. Muchos murieron, muchos fueron también heridos por lo mismo. Y muchas veces nosotros mismos, al salir de nuestra casa, pues siempre oramos porque vamos a salir, pero no sabemos si vamos a regresar. Y esto también tenemos que pensar, ¿verdad? Que si estamos aquí ahorita es por la pura gracia de Dios, porque Él nos ha tenido misericordia. Muchas veces sin salir incluso, ¿cuántos han fallecido en su hogar? Se han acostado y ya no han despertado. ¿Por qué? Porque así le ha placido a Dios. Por eso nosotros debemos siempre encomendarnos a Él. Y los accidentes aéreos que ha habido también, ¿verdad? O automovilísticos, de autobuses, todo eso. ¿De qué nos habla esto? Que debemos de estar preparados, porque no sabemos el momento en el que el Señor, ya sea que nos llame a su presencia como a estas personas, o venga también. Debemos estar debidamente preparados y darle gracias al Señor, porque en medio de todo nos ha enviado estas señales, como dice Mateo 24, que ya leí, señales antes del fin. Entonces, démosle gracias al Señor, pero seamos prudentes, como lo aprendimos ahorita las vírgenes, ¿verdad? No seamos insensatos o imprudentes, sino como las vírgenes prudentes, acerquémonos a Dios y vengamos a Él con corazón humilde, para que así podamos recibir del Señor esa promesa de la bendición de la vida eterna. Así es, mi hermana. Continuando con esta hermosa parábola, nos habla del aceite.
Notemos que el aceite es importante pues en nuestra vida cotidiana, tanto para la cocina, para nuestros guisos, pero en este caso nos habla del aceite para las lámparas que se usaba en aquellos tiempos, pero también el aceite simboliza la fe, la gracia y la vida espiritual que debe tener todo hijo de Dios, que se debe de cultivar constantemente, ya que no es algo que se pueda obtener aún en último momento de nuestras vidas. Así como ellas quisieron conseguir el aceite para tener suficiente y que pudiera alumbrar y esperar, seguir esperando al esposo, seguir esperando al novio, para que cuando él llegara ellos pudieran entrar a la boda. Pero notemos que de último momento se les ofreció el aceite, se les agotó, pero no tuvieron la fe suficiente para poder comprar o conseguir como las otras 5 vírgenes prudentes. Ellas tenían sus lámparas encendidas, ya que las lámparas simbolizaban la luz y la guía, la presencia divina y la esperanza representada por Cristo a través de su Santo Espíritu. Hay un versículo que está aquí, dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esto también se está cumpliendo. Ya es difícil que alguien diga, yo no he oído la palabra del Señor, a mí nadie me ha explicado, yo no he oído. Todo mundo conoce, todo mundo sabe ya lo que es Dios. Si no lo quieren recibir en su corazón, si no quieren escuchar, es otra cosa. Pero ¿cómo se cumple la palabra del Señor? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Aún en los dialectos, nosotros mismos estamos escuchando que la Biblia se está traduciendo para que todo mundo pueda escuchar y leer el mensaje de la palabra del Señor. Entonces nosotros demos de gracias a Dios por esto, ¿verdad? Porque en ocasiones no pensamos en la salvación de todas las personas, pero creo yo que ya todo mundo ha escuchado. Y para nosotros que ya le conocemos, pues sean estas palabras, ¿verdad? Del versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros, por la gracia de Dios, ya hemos oído, ya hemos escuchado, ya hemos vivido la vida cristiana, pero no se trata de eso, se trata de perseverar hasta el fin. Porque muchas veces también eso es lo que sucede, que escuchamos y volvemos atrás, o por cualquier cosita hay desaliento, desánimo, pero eso no debe ser. Recordemos que el Señor está por venir y no vamos pues por una cosa que no tiene valor, a perder esa salvación que costó precisamente la sangre de Cristo. Y nosotros no debemos perderla por nada. Por eso dice el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bien importante todas estas lecturas, amados amigos, amados hermanos, que a través del tiempo, a través de la constante lectura precisamente de la Biblia, nos abre la mente, nos abre el entendimiento, que nosotros podamos entender mucho mejor lo que el Señor quiere de nosotros. Lo importante es que la comunión del Señor siempre esté a nuestro lado. Cuando necesitamos del Señor, siempre recurrimos a Él y el Señor escucha. A veces deseamos que el Señor nos conteste a la voz de ya, inmediatamente, pero el Señor, en su infinita misericordia, siempre está atento escuchándonos. Y esa es precisamente la bendición que el Señor nos da, para que cuando nos toque estar en la presencia del Señor, nos gocemos con Él y podamos ser prudentes también, escoger el mejor camino que nos lleve a la vida eterna. Que no nos pase como el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por tanto, mientras lo estamos esperando,
que podamos ser prudentes, que podamos ser, estar preparados sobre todo para la venida del Hijo del Hombre. Dice aquí también en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y perecieron todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está tratando de decirnos esta porción? Que debemos de estar preparados. Desde que tomamos esta meditación, ese fue el mensaje, y hasta ahorita. Debemos de estar preparados, como dice aquí. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Pidamos al Señor que nos podamos encontrar, ¿verdad?, preparados como Él lo desea y como nosotros debemos también hacerlo. Dice que como en los días de Noé, ya vemos aquí mismo lo dice, ellos no pensaban en el mensaje que Dios les estaba dando a conocer, ¿verdad? Ellos no pensaban, por más que Noé les predicaba, ellos no querían hacer caso, hasta que dice que con el diluvio perecieron todos. Entonces nosotros debemos hacer caso, ahora que es tiempo, ahora que todavía es tiempo, vengamos al conocimiento de la palabra del Señor. Y si ya tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, no seamos débiles, no vayamos hacia atrás, sino todo lo contrario, así como dice aquí, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Démosle al Señor gracias porque, como digo, nada nos compró la salvación sino su sangre preciosa, y ahora estamos precisamente gozando de esta promesa de la vida eterna. Así sea. Bueno, pues nos da en primer lugar pues mucho gozo, ¿verdad?, de que nos hayan compartido este mensaje. Dice el título, estemos preparados. Qué hermosa enseñanza el día de hoy, en esta tarde, la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, ¿verdad?, y 5 prudentes. Haciendo una comparación, las insensatas vendrían siendo aquellos que quizás se les ha hablado de la palabra de Dios, sí, ¿verdad? Así es. Y no han querido, no han querido hacer un compromiso con el Señor, así es, ¿verdad? No con la persona que que le está hablando, sino que con el Señor. No han querido hacer ese compromiso de poderle buscar. Y damos gracias a Dios también porque yo creo que todavía estamos en tiempo. así ¿verdad? es. Estamos en tiempo para aquellas personas, para que las vírgenes insensatas que no conocen, puedan buscar al Señor, ¿sí? Les hemos compartido a personas y no han Así querido, es. ¿verdad? Muchas personas creen que esto no es así, que no es cierto, que todo lo que se dice o lo que se predica es algo que es, no sé, fantasía, no sé qué es lo que piensen, la verdad. Así es. Pero dice el título de este mensaje, estemos preparados. Es muy cierto lo que decía también la hermana Berta hace un momento. Estamos preparados para todo, nos preparamos para todo, ¿verdad? Para ir a trabajar, nos preparamos para salir, nos preparamos para hacer una fiesta, no sé. Para todo nos preparamos, pero nunca pensamos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y yo creo que lo más seguro que tenemos en esta vida
es que un día el Señor nos va a llamar a su presencia. Así es. Sí, si antes no viene. Entonces, pues dejamos esta enseñanza y esta meditación de su palabra de que debemos buscarle, ¿verdad? Ser como estas vírgenes que se prepararon con ese aceite, con esa, con la lámpara, con ese aceite, de buscar a Dios, de que mientras tengamos la oportunidad de que el Señor nos da la vida, nos da la oportunidad de conocerle, de buscarle, aprovechemos esta oportunidad, porque va a haber un tiempo en que ya no va a haber, como en los tiempos de Noé, hace un momento. Ya no va a haber oportunidad. Exactamente, ya no va a haber oportunidad. Se cierra la puerta. Como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Lo menciona ahí en el verso, ¿verdad? Ajá. Y luego mucha gente también cree que siempre se ha estado diciendo que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y ha pasado mucho tiempo y no pasa nada, ¿verdad? Pero del día y de la hora, pues nadie sabe. Dice la palabra que ni aún los mismos ángeles saben. Ahí lo dice, claro. Sí, Lo acabamos de leer también. Así es. Entonces, pues estemos preparados, tanto aquellas personas que nos escuchan y que todavía no han hecho una decisión por recibir a Cristo en su corazón, todavía es tiempo. Antes de que, como en el arca, se cierre la puerta y ya no haya oportunidad, ¿verdad? Hacemos esa invitación a aquellas personas que nos escuchan y que estamos en tiempo todavía. Así es. ¿Verdad? Mientras hay vida, podemos hacerlo, ya después es demasiado tarde. Así es. Entonces, damos gracias a Dios por este hermoso mensaje de que estemos preparados, y para aquellos que ya hemos hecho esa decisión y buscado al Señor, pues sigamos preparándonos, ¿verdad? También espiritualmente, a través de su palabra, a través de la oración, a través de compartir con otros, ¿verdad? El estar atentos a los señales, como leía también la hermana, estas señales antes del fin. Y es cierto, a veces decimos, pasan tantas cosas que nos quedamos a veces sorprendidos, pero todo eso ya está escrito. Todo eso ya lo dijo el Señor, y nosotros solamente debemos estar preparados. Damos gracias a Dios por este hermoso mensaje, hermanos, que el día de hoy se nos ha compartido, y que realmente esto sea algo en nuestra vida que estemos preparados, que no solamente sea palabras, sino que eso sea una realidad en nuestras vidas. Gracias a Dios por este hermoso mensaje. Amén, Señor. Bueno, pues vamos a continuar. Es el momento de dar a conocer la respuesta a la pregunta que hicimos al inicio del programa. ¿Quién era Jesús? La respuesta es un mago falso, profeta, judío que estaba con el procónsul. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículos 6 y 7. Bueno, pues los hermanos, sí, por aquí, si quiere leer, hermano, los hermanos que contestaron la pregunta, ¿quiénes son? Nuestra hermana Martita Martínez, nuestro hermano Eliezer. ¿Nada más ellos dos? Sí, nada más ellos dos. Nada más ellos dos. Contestaron la pregunta. Es que abajo dice Pablo, pero este no es. Sí, es que dice el hermano Eliezer que fue un mago al que Pablo dejó ciego por oponerse al evangelio. Por querer comprar, pensaba que el poder de Dios a través del Espíritu se podía comprar con dinero. Ese fue el caso, y es cierto. Bueno, pues damos gracias a nuestro Señor, porque nuestros hermanos pues están atentos al mensaje, sobre todo a esta bendición que nos da el Señor de estar presentes, sobre todo a través de este programa. Pues queremos invitarlos, amados amigos y hermanos, a nuestra escuela dominical. El horario pues ya se ha mencionado también, para que nos acompañen
podamos gozarnos y convivir juntos, alabando al Señor en todo tiempo y en todo momento. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, en este momento vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar. Señor, en este momento te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, Señor, por estos medios, Señor, con aquellos personas que no te han conocido, sobre todo, Señor, y con aquellas personas, hijos tuyos también, Señor. Este mensaje ha sido para todos. Debemos de estar debidamente preparados, Señor, porque sabemos que tu segunda venida está muy cerca, Padre. Sí, sí. Es inminente. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en tu camino, Padre, a quienes ya te hemos conocido. Que no lo tengamos en poco, Padre Celestial. Y a aquellos que todavía no te reciben en su corazón como su Salvador, permite que a través de este mensaje también ellos puedan pensar, Señor, que tú les amas y que tú les estás invitando para que vengan a ti, Padre eterno, y abran su corazón a tu palabra eterna. Señor, en esta hora te pido que tú nos ayudes para que estos programas se sigan difundiendo, Señor, y el único objetivo es que tú puedas ser escuchado en muchas partes y por muchas personas. Amén, Señor. Padre, te ruego que bendigas, Señor, a cada uno de los presentes también aquí y que nos sigas utilizando para tu honra y gloria. Así Amén. sea, Padre, Señor. te lo suplicamos con el perdón de nuestros pecados en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Señor. Amén. En esta emisión de radio fuimos edificados a través de las siguientes alabanzas. Primeramente, la gran tribulación a través de Marino. En segundo lugar, el Rey ya viene con la generación de Jesús. Y nos despediremos con el canto Y todo ojo lo verá, interpretada por Marcos Witt. Damos gracias a Dios por sus vidas y sus ministerios, ya que a través de la alabanza edifican nuestros corazones. Así es. Bueno, pues damos gracias por acompañarnos en la transmisión del día de hoy. Deseamos que Dios les bendiga en abundancia hoy y siempre y les invitamos para que nos acompañen en la siguiente emisión del programa Buenas Nuevas. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.